En la escuela no me hablaron de la luna y sus fases, de la tierra y sus ciclos. No me hablaron de la muerte como nacimiento, ni de la sexualidad como sagrada, tampoco del cuerpo como templo emocional. Me hablaron de adaptarme, de encajar. Me hablaron de sentarme siempre en la misma silla y ver repetidamente un solo ángulo de las cosas. Me calificaron con números, me hicieron sentir a veces más, pero casi siempre menos. A veces merecía, otras no. Me dijeron que era distraído, rebelde e irrespetuoso. Me dijeron que me callase, que estudiase cosas aunque no me gustaran. Me quisieron meter miedo, me quisieron sumiso, me quisieron sistemático, me quisieron sin chistar, me quisieron obediente, me quisieron prolijo. Pero nunca nadie quiso que me descubriera, nadie me esperó, nadie me preguntó. Nadie se detuvo a mirarme. ¿Deberían haber más escuelas que nos miren detenidamente? ¿Cuándo vamos a dejar de querer ser todos iguales? Somos lobos bautizados perros. Y yo quiero aullar a la luna sin que me digan loco. Quiero vivir a mi ritmo sin programarme metas. Quiero sentir sin miedo y ser yo mismo. Te regalo mi estructura, te regalo mi productividad, pero déjame libre, déjame creativo y aunque no te guste y te incomode, déjame también salvaje. Nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde si la dicha es buena, hombre. Eso es. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y si no lo es, lucharemos hasta que mute. Hay muchas maneras de definir nuestra frágil existencia, pero son nuestras memorias las que dan forma y contexto a su propósito. Un amplio surtido de imágenes privadas y de temores, amores, deseos, sueños, arrepentimientos y pequeñas y grandes aventuras. ¡Hostia, qué guapo, tío! 9,8. La fuerza de la gravedad. En el episodio anterior lo dije. Por culpa de la gravedad terrestre no puedo volar y todo tiende a caer, a irse para abajo. Pero hay otra fuerza de gravedad que me interesa. Es la que yo llamo fuerza de gravedad horizontal. Por la gravedad terrestre los cuerpos caen, en cambio, por la gravedad horizontal envejecen. Son atraídos por el tiempo hacia adelante, hacia el deterioro y la muerte. Tal vez por eso hago lo que hago, como si en el avanzar y avanzar de kilómetros huyera de estas gravedades y buscara una tercera. La gravedad espiritual. Una variante en la que el ser tiende a ir inexorablemente hacia aquello que desea y le hace bien, por lo que rejuvenece, embellece y acaba por volar. Yo busqué esa gravedad y el vuelo estaba siendo muy hermoso desde hacía más de 2 años. Despegamos a 1970, 80 y aterrizamos a 560. Entonces hemos estado volando a una altura de 1400 más o menos, que es full planeo, puro planeo, a este paisaje tan hermoso. Somos un mosaico de cada experiencia vivida. Un crisol de días caminados, un amasijo de emociones y recuerdos. Solo nosotros podemos elegir la importancia que le otorgamos a cada uno. Así es la construcción de nuestra propia y única historia, un recuerdo a la vez, esperando que aquellos que decidimos recordar no nos traicionen porque, cruel ironía de la vida, estamos destinados a celebrar la oscuridad con la luz, el bien con el mal, la noche con el día. Eso es lo que nos distingue, lo que nos hace humanos y al final debemos pelear para mantenernos aferrados a ello y, tras elevarnos, volver a tocar tierra. Este vuelo me lo regaló por mi cumpleaños Lina de Ecoland Jericó y fue ejecutado magistralmente por el cuate, a quien considero mi cuate
de por vida. El vuelo libre nos da la libertad de sentir el viento, de volar como las aves, de pronto trabajar tu libertad en diferentes niveles a lo que hayas vivido. Vamos a ser libres, chaval. Cuéntame tu idea de la libertad. ¿Qué es la libertad para ti, cuate? Libertad es no tener no pensar en un mañana, es no pensar en el ayer. Libertad es, te levantas, abres los ojos y ves salir el sol, que nada más hermoso agradecer, qué bien se siente respirar. Eso es libertad, ya no necesitamos más. El exterior nos ha vendido un ego, nos ha vendido un orgullo, que más fácil engordamos eso. No, libertad es agradecer, dar gracias. El pedir es otra situación. Libertad es dar gracias, aquí estoy. El camino son los planes del que nos está prestando esto muy corto. Eso es libertad para mí. ¿Y qué sientes volando? Volando, cuando despego, suelto todo lo que me tronca, lo que quiere obstaculizar, lo que quiere sostenerme para que no avance, lo que desea el exterior en mi libertad, que la juzga, que la critica, en eso me suelto, en que no me tomo nada personal de nada, ni de nadie, que mi libertad es solo mía, mi libertad es en perdón y en amor, no es más. Entonces es llegar a relacionarte con todo, a llegar al punto de amarlo todo y amarlos a todos, porque todos somos la misma línea. Ya los niveles ya son estipulados por ideologías, por culturas, pero libertad es aquí y ahora. Entonces en el vuelo me da la perspectiva de ver la vida como que somos un destello de luz en este planeta. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu avance? ¿Cuál es tu meta? Esa es, encontrar la misión. Mi misión, gracias a Dios, la encontré y es ser libre. Muchísimas gracias, cuate. Lagos, que seamos libres. Amén. Que seamos con libres. Todo y con todo, que viva la vida. El cuate Jericó. El parapente mueren muchas cosas tóxicas. Entonces parapente más bien no le digo a mi vida, no lo llamo parapente, son mis alas. Yo tengo alas. Vuelo. Yo como parapentista veo hacia abajo cuando estoy alto y somos un destello de luz en este universo. Entonces cuando tú empiezas a analizar todo eso, creas tu universo, el real, el de adentro. La libertad es cero miedo, es cero angustia, es respirar. Libertad es saber escuchar, libertad es ver. Libertad es amar, libertad es perdonarme, libertad es la montaña, libertad es el agua, el fuego, el viento, libertad eres tú mismo te condicionas. Entonces es eso, tú eres libertad, tú eres libre de hacer lo que quieras, en eso estamos. Cuando te invitan a amar, a meditar, cuando te invitan a quedarte en silencio, te cuesta. Cuando te invitan a hacer otras cosas tóxicas, ahí estás en primera fila. Entonces esa es la libertad. Libertad es que el gobierno se acuerde de la pobreza. Libertad es un buen manejo, un mensaje social. Analizas que somos un destello de luz en este planeta, que en cualquier momento te apagan y entonces es para dónde vas, hasta dónde has llegado en ese momento. En esos 20 minutos te puedes hacer muchas preguntas y las respuestas están claras, están claras. Ojalá los días, amigo mío, nos acaricien y rodemos libres por el mundo. Guardaremos a la lluvia su secreto para devolver atardeceres al solecito, disfrazándonos de asteroides para conspirar desde las nubes junto a la tierra. Gritaremos hasta quedarnos sin aliento para que la infancia vuelva a nuestros ojos y lloremos y riamos y sintamos, porque la vida es mucho más que lo que nos contaron. La vida es la libertad de nuestros sueños. Este vídeo te lo dedico a ti, cuate, pues me regalaste un vuelo dentro de mi vuelo. Qué chimba, parce. Nunca imaginé cuán bonito es volar cuando ya estás volando.